ley y en la propia Constitución hacen responsable al Instituto Nacional Electoral de la preparación, la organización, el desarrollo y los cómputos y los resultados, así como la difusión de la revocación de mandato al Instituto Nacional Electoral. Entonces, en ese contexto, el Instituto Nacional Electoral, desde el 27 de agosto del año pasado, fuimos instruidos por el secretario ejecutivo, todas las unidades administrativas, como son las juntas locales y distritales, a desarrollar los trabajos de logística precisamente para preparar esta elección. Para este ejercicio de transmitir la información que hemos ido generando y comunicarnos a través de ustedes con la ciudadanía, me acompaña mi compañera Adriana Ruiz Lifocri, presidenta del Instituto Electoral del Estado de Colima. Como señalé, el instituto y también a nivel nacional están en coadyuvancia de la difusión precisamente en esa condición. También me acompaña mi amigo y consejero electoral del Consejo Local de aquí del INE aquí en Colima, Jaime Valdés Galván, que preside la comisión precisamente de difusión y promoción que fue aprobada el día de ayer en el Consejo Local del Instituto Nacional Electoral. Entonces, vamos a compartirles a ustedes esa información que se ha generado. Vamos a iniciar con la actividad permanente que tenemos en el Instituto Nacional Electoral, que es en materia de registro federal de electores, para tener un padrón y un listado nominal debidamente actualizado. Es decir, si no tenemos la georreferencia electoral de la ciudadanía, pues no podemos establecer una logística para atender a la ciudadanía. Entonces, no sé, Jaime, si quieras compartir la materia registral con los compañeros. Sí, nada más que ¿O quieres estaba buscando precisamente la hoja de los plazos. Ah, ok. De los plazos. Sí. Está aquí. Ah, ok, gracias. Bueno, buenos días, muchas gracias por haber atendido la invitación de parte del Instituto Nacional Electoral. Quiero comentarles también que el día de ayer se autorizó por parte de los consejeros locales la creación mediante un acuerdo de la Comisión de Difusión para la Revocación de Mandato. Quiero comentarles que la única institución encargada para la promoción y la difusión de revocación de mandato es precisamente el Instituto Nacional Electoral. Así lo establece la normatividad y precisamente el Consejo Local, las y los consejeros que la integran, estuvimos ayer y aprobamos precisamente el acuerdo que crea la comisión para la difusión de la revocación de mandato. Entonces, digamos que esta sería, doctor, la primera actividad que tenemos como comisión, compartir con ustedes todas las actividades que poco a poco se irán, de acuerdo a los plazos, dando a conocer. Quiero comentarles que una de las actividades principales que tiene el instituto, pues obviamente es el Registro Federal de Electores. Es una actividad permanente, pero que también va atendiendo algunos plazos respecto a las solicitudes y respecto a las emisiones precisamente de las credenciales de acuerdo a los solicitantes. Hay una campaña de actualización de la credencialización que es del 5 al 15 de febrero, que está en tránsito. Y hay un detalle muy importante, hay quienes cumplen 18 años
antes del 11 de abril. Es decir, quienes por primera vez se van a inscribir al registro federal y van a obtener su credencial para participar en este ejercicio de revocación de mandato, van a tener que atender del 5 al 15 de febrero esa solicitud de inscripción. Es decir, quienes tienen ahorita 17 años y que cumplen hasta antes del 11 de abril sus 18 años tendrán hasta el 15 de febrero precisamente para solicitar su credencial para votar. Hay un mecanismo también en el Registro Federal de Electores que es la reposición, es decir, reponer la credencial quiere decir la emisión de una credencial igual, sin ningún cambio, porque puede atender a una pérdida, puede atender a cualquier asunto, y las reposiciones para que se emita un plástico igual es hasta el 17 de febrero. Hay que acudir a los interesados al módulo precisamente para que se les emita su credencial sin que no requieran ningún cambio, es decir, que pertenezcan a la misma sección electoral, que tengan el mismo domicilio y que, sobre todo, que sea vigente, ¿sí?, en el periodo de vigencia. Y hay un plazo que es la disponibilidad que tienen las credenciales en aquellos trámites de actualización o reposición, que es precisamente hasta el 2 de marzo. Si alguien realizó algún trámite y por alguna situación no lo pudo haber recogido, entonces tendrá hasta el 2 de marzo precisamente para ir a recogerla. Entonces, doctor, no sé si estos sean los detalles más importantes de los trámites de la campaña anual intensa y de la inscripción, así como de la reposición y recoger el plástico todos aquellos que realizaron algún trámite. Es correcto, Jaime. Muchas gracias. Esto nada más enfatizar que es el próximo martes 15 de febrero cuando concluye el plazo. O sea, no estamos hablando de un plazo amplio para atenderlo, puesto que el 10 de abril será la jornada de revocación de mandato. Entonces, las campañas son mucho más cortas y hay que compartirlo con la ciudadanía para que lo pueda atender. Si no están en el listado nominal, no podrán participar. Las personas que traen credenciales no vigentes, sea en el caso de credenciales 20, 21, 18, 15, nosotros tenemos, la verdad, que una cantidad considerable de credenciales que no son vigentes ya aquí para atender lo de la revocación de mandato. Estamos hablando de cerca de 30,000 personas que traen credenciales no vigentes y que deben acudir a nuestros módulos para atenderlo. Podrán traer su credencial para votar con fotografía y acudir a la mesa receptora correspondiente el 10 de abril próximo, pero si no están en el listado nominal, quiere decir que esas credenciales no son vigentes. Entonces, la atenta y respetuosa invitación es que acudan a nuestros módulos. En el caso de nuestros módulos fijos y semifijos, todos están, la excepción, hay una excepción, pero los demás están atendiendo con cita. Pero el que está ubicado en Niños Héroes, número 498, ahí en la colonia del Centenario, Lomas del Centenario, en Villa de Álvarez, ahí se atiende a personas sin cita. Ese módulo está atendiendo sin cita y no tendrían ningún problema. Entonces, en materia registral, pues es muy importante que la ciudadanía conozca y tenga este dato de la campaña para manera, como ya lo citó mi compañero Jaime, y puedan acudir a los módulos de atención ciudadana. Ahora le cedo el uso de la palabra a mi compañera Adriana Ruiz Bisfocri, por favor. Muchas gracias. Buenos días a todas y a todos.
gracias por acudir a esta convocatoria y pues por otorgar a los organismos electorales, en este caso al Instituto Nacional Electoral y al Instituto Electoral del Estado, el espacio en sus medios de comunicación, poder tener contacto directo con su auditorio, que es bastante. Y bueno, yo quisiera puntualizar en relación a lo que ya ha manifestado el consejero presidente del Consejo Local del INE en Colima, que es la revocación de mandato. La revocación de mandato es el instrumento de participación solicitado por la ciudadanía para determinar la conclusión anticipada en el desempeño del cargo de la persona titular de la Presidencia de la República, a partir de la pérdida de la confianza. Como ya lo mencionó el consejero presidente, está regulado en el artículo 35 de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en la Ley Federal de Revocación de Mandato. Entonces, como ejercicio de participación ciudadana, pues está también ordenado desde la Constitución Federal que sea el INE quien esté a cargo de la preparación y desarrollo de este ejercicio de la revocación de mandato. ¿Quiénes pueden promover la participación de la ciudadanía en este ejercicio ciudadano? Es el INE principalmente y los institutos electorales locales, que se les denomina OPLES, y será la única instancia a cargo de la difusión de los mismos. La promoción será objetiva, imparcial y con fines informativos. Ninguna otra persona física o moral, sea a título propio o por cuenta de terceros, podrá contratar propaganda en radio y televisión dirigida a influir en la opinión de las ciudadanos o de las ciudadanas o los ciudadanos. Como ejercicio de participación ciudadana, tiene muchas similitudes con las elecciones constitucionales. De ahí que no podrán utilizarse recursos privados para la difusión, para llamar a la ciudadanía en un sentido o en otro, y tampoco podrá haber propaganda gubernamental, sino únicamente la que se refiera a salud pública, que ahorita es, creo que, de los temas más importantes, de protección civil y educativos. Entonces, es por eso que es tan importante también la participación de todos los medios de comunicación que apoyen a difundir toda la información que va a estar proporcionando el Consejo Local del INE en Colima y el Consejo General del Instituto Electoral del Estado, quienes también, como ya lo informó el consejero presidente, estamos colaborando con el Instituto Nacional Electoral, estamos en coadyuvancia en la organización de este ejercicio ciudadano, y les solicitamos también a ustedes el apoyo para difundir todas las tareas, para dar información importante, como es que para renovar nuestra credencial para votar con fotografía y poder participar en este ejercicio ciudadano, pues tenemos hasta el 15 de febrero para hacer la renovación, y pues ahí ya en los módulos nos dirán las fechas para recoger las credenciales, que hagamos el trámite, que vayamos a recoger nuestras credenciales, quienes las renovemos, y que estemos muy pendientes de toda la información para que el 10 de abril pues podamos ir a hacer uso de nuestro derecho constitucional de participar
en este ejercicio de revocación de mandato. Por mi parte sería cuanto. Gracias, compañera Adriana. Permitan a su servidor hacer algunos comentarios respecto al ejercicio que hoy promovemos, que es el de revocación de mandato. Déjenme decirles en primera instancia que el universo de ciudadanas y ciudadanos hoy enlistado nominal en Colima, y que sería la cantidad que estamos dispuestos a atender precisamente el próximo 10 de abril aquí en Colima, es 555.771 ciudadanos y ciudadanas, 555.771 ciudadanas y ciudadanos. Esta cantidad, lógico, se va a adecuar al ejercicio de actualización que se lleve a cabo al 15 de febrero y quienes recojan sus credenciales al 2 de marzo próximo. Algo importante de lo que señalaba mi compañera, la presidenta del Instituto Electoral del Estado, la licenciada Bisfocri, es que la Ley Federal de Revocación de Mandato, en el artículo 32, el último párrafo, facultaba a los partidos políticos a promover la revocación de mandato. Cito textual como está en la norma, en la Ley Federal de Revocación de Mandato. Dice: los partidos políticos podrán promover la participación ciudadana en el proceso de revocación de mandato y se abstendrán de aplicar los recursos derivados del financiamiento público y del financiamiento privado para la realización de sus actividades ordinarias permanentes o sus actividades tendientes a la obtención del voto con el propósito de influir en las preferencias de las ciudadanas y los ciudadanos. Es decir, podían promover. El pasado lunes 31 de enero, la Suprema Corte, ante una situación de inconstitucionalidad, declaró precisamente la invalidez de ese último párrafo de la Ley Federal de Revocación de Mandato. Entonces, única y exclusivamente el INE y los institutos electorales del Estado son los que, por norma, están facultados para promover precisamente la revocación de mandato. Fue la Corte la que consideró inconstitucional esta situación. Y déjenme darles un referente de apreciación desde el Instituto Nacional Electoral. La revocación de mandato no se trata de una contienda política. Una disputa política no lo es la revocación de mandato. La revocación de mandato es una herramienta constitucional y legal mediante la cual la ciudadanía puede, en su caso, poner fin a un ejercicio de gobierno pasado la primera mitad del encargo por el que fue nombrado una persona como presidente de la República, en el caso de México, y poder definir precisamente, de acuerdo a su apreciación de la ciudadanía, el que siga o no en el cargo de presidente de la República. Entonces, nosotros, señalaba yo que nos hemos dado la tarea de trabajar un sinfín de actividades. Quiero compartirles que pues, el 31 también de enero, el lunes 31 de enero, la Secretaría de Hacienda le contestó al Instituto Nacional Electoral que jurídicamente no era posible otorgarle los 1.738 millones que se había, un poco más, que se había pedido por parte del instituto para completar precisamente la cantidad de recursos y organizar este proceso de revocación de mandato como lo señala la Ley Federal de Revocación de Mandato, no como quería el INE, sino que la Ley Federal de Revocación de Mandato establece en el artículo 41 que deberán de instalarse una cantidad igual de casillas como fue en la elección pasada, en el constitucional, en el 2021. Estamos hablando de más de 160,000 casillas, ¿sí? Pero en el caso de Colima en particular, 972 mesas directivas de casilla fueron las que instalamos para el 2021. Y además cita la ley que se debe hacer una actualización respecto al número de casillas de acuerdo al listado nominal, que en este caso sería el corte del 2 de marzo próximo.
Entonces, nos responde eso la Secretaría de Hacienda y nosotros no le fuimos a pedir de manera oficiosa. La sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación del 29 de diciembre instruyó al INE precisamente para hacer esa petición y obligaba a la Secretaría de Hacienda a contestar motivado y fundado su respuesta respecto a los recursos, para que, habiendo agotado todo ese ejercicio, pudiera el Instituto Nacional Electoral entonces sí modificar sin riesgo de responsabilidad a los servidores públicos, precisamente de modificar lo que dice la Ley Federal de Revocación de Mandato, de instalar la cantidad igual. El INE no podía haberlo hecho sin una instrucción y un ejercicio de las autoridades jurisdiccionales. Somos una autoridad administrativa, solamente podemos hacer lo que la ley señala hacer. Entonces, por eso toda esa gestión que se ha hecho ante la Suprema Corte y ante el Tribunal era necesaria para que el INE pudiera atenderlo de esa manera. El pasado 4 de febrero, en el acuerdo del Instituto Nacional Electoral del Consejo General, entonces ya se definió que íbamos a atender este ejercicio con la suficiencia presupuestaria que se tenía, con las economías que ha generado el Instituto Nacional Electoral, y estoy hablando de 1.567.4 millones de pesos, que es lo que se va a disponer precisamente para la revocación de mandato en el país, y vamos a instalar una cantidad similar a las mesas receptoras que se instalaron en la consulta popular de 2021. Para este caso, nosotros aquí en Colima instalamos 332 mesas receptoras. Va a llevar un ajuste también de acuerdo a lo de las casillas especiales y el propio ejercicio de unidades territoriales, que es como se ha definido. La unidad territorial implica que haya el debido aseguramiento, que en ese umbral de impacto hacia la ciudadanía puedan esa mesa receptora estar cerca a posibles consultados 2,000, ¿sí? Esa es la unidad territorial. Entonces, en eso va a consistir. Si nosotros pusimos 972 en el 2021, pues prácticamente un tercio es el que vamos nosotros a instalar, como lo hicimos ya en la consulta popular de 2021, debido a lo que he señalado. Entonces, atendiendo a esa situación, nosotros ya precisamente el viernes 4, casi hace 8 días, ya contratamos a 71 personas que fungirán, 62 como capacitadores asistentes electorales y 9 como supervisores electorales. Estos compañeros y compañeras, muchos de ellos ya nos acompañaron en la elección de 2021, ya nos acompañaron en lo de consulta popular, por tanto han generado destrezas y habilidades suficientes para acompañar a la ciudadanía desde el principio hasta el final de su encomienda como servidor, como funcionarios de mesa receptora. El lunes pasado se hizo una primera insaculación a razón de los meses del año de mayo y junio, y se insacularon, es decir, por un sistema aleatorio, pero nacidos en mayo y junio, se logró obtener a 46,070 ciudadanas y ciudadanos en listado nominal en posibilidad de participar como funcionarios de las mesas receptoras. De las que surjan, digamos, el mínimo que atendimos en la consulta fueron 332. Seguramente va a incrementarse, no sustancialmente, pero sí se va a incrementar. Entonces, a partir de ayer 9, ya estamos visitando todos los domicilios de estas personas, precisamente invitándolos a ser funcionarios de mesas receptoras para atender lo de la revocación de mandato. Me detengo aquí un poco. Recuerden que los ejercicios de participación y en materia de asegurar los ejercicios de los derechos políticos y electorales
van de la mano siempre tanto el Instituto Nacional Electoral y el Instituto Electoral del Estado con la ciudadanía. La ciudadanía es la que se va a hacer cargo precisamente de recepcionar las boletas, contarlas desde ahí y posteriormente los cómputos en los consejos distritales para emitir los resultados de la revocación de mandato. Lógico, esos resultados son recusables ante la instancia jurisdiccional si así lo consideran los actores. Hay que señalarlo también, los partidos políticos no pueden promover, pero están presentes con las representaciones partidistas ante nuestros consejos local y distritales y van a tener representación ante las mesas receptoras. Van a estar presentes los partidos políticos con el propósito de constatar que todo esté apegado a la normatividad, como lo señala la ley y la Constitución. Otro punto importante es el de la convocatoria que se ha emitido para la observación electoral. Jaime, no sé si quieras hacer algún comentario al respecto. Sí, cómo no. Gracias, doctor. Bueno, voy a aprovechar lo que acaba de comentar el doctor Luis Zamora, precisamente para comentarles a ustedes que las y los consejeros del Consejo Local hemos coincidido en que debemos de tener un llamado a los ciudadanos y a las ciudadanas que resulten insaculados e insaculadas precisamente para que sean integrantes de las mesas receptoras del voto. Es decir, es un ejercicio que independientemente de los orígenes, independientemente de las iniciativas, sigue siendo un ejercicio que está en manos de los ciudadanos. Y creo que esa es la extensión de la confianza que el procedimiento de revocación de mandato debe de tener. Entonces, un llamado a aquellas ciudadanas y ciudadanos que resulten insaculados para integrar las mesas receptoras del voto o las mesas directivas de las casillas, precisamente para que nos ayuden a contar los votos, para que nos ayuden a llevar a cabo este novedoso proceso de revocación de mandato, pero que no es simplemente una tarea electoral, es electoral o un ejercicio de derechos ciudadanos respecto al gobierno. Es precisamente la confirmación de una herramienta que los ciudadanos van a tener o vamos a tener precisamente cuando los escenarios en el gobierno no sean favorables. Yo quiero recordar en una ocasión que el presidente del Consejo General, el doctor Lorenzo Córdoba, en una ocasión comentó que tuvimos la oportunidad de platicar con él. Dice, tenemos herramientas muy eficientes para elegir a los representantes, pero no tenemos herramientas para posteriormente saber si están haciendo bien o no su trabajo. Entonces, esta herramienta de revocación de mandato viene precisamente a sumarse a todas esas inquietudes que la ciudadanía tenía hasta antes de su implementación, hacer una especie de evaluación, pero poder incidir precisamente en el desempeño gubernamental de quien ocupa en este caso la titularidad del Poder Ejecutivo. Hay un asunto muy importante que también refiere la participación de los ciudadanos. Este es el relacionado con la observación electoral. Si ustedes recuerdan, debido a la similitud que tiene con un proceso electoral, la revocación de mandato también abre la convocatoria para que en coadyuvancia con los organismos públicos locales, en este caso el organismo público local que preside nuestra compañera Adriana, también nos recepcionen precisamente todas aquellas personas que
deseen participar como observadores electorales. La función del observador electoral obviamente viene siendo como un testigo del desarrollo y el desempeño que tienen las tareas que se desarrollan dentro de la casilla. Un observador electoral sabemos que no puede intervenir en el proceso o en todos los procesos que se lleven a cabo durante el desarrollo de la jornada de revocación, ya sea antes, durante o después. Simple y sencillamente es atendiendo un observador, y quienes estén interesados, y extendemos una atenta y cordial invitación a los ciudadanos, pueden hacerlo hasta antes del 7 de abril, es decir, el plazo se abrió el pasado 4 de febrero y es hasta el 3 de abril. Hasta el 3 de abril. Deberán de aprobar un curso precisamente para que se les induzca hacia lo que viene siendo su función como observador electoral. Hay una serie de requisitos y también de bases y documentos que se establecen en la convocatoria, son muy extensos, pero quien esté interesado precisamente o interesada en participar como observador electoral puede acudir a la Junta Local Ejecutiva por el tercer anillo periférico en el número 716 en cada una de las juntas distritales ejecutivas, o puede dirigirse de forma electrónica a la página del instituto y buscar ahí precisamente todo lo relacionado con el asunto de la convocatoria para observadores electorales en este proceso de revocación de mandato. Gracias, compañero Jaime. Otra figura también muy importante en cuanto a su participación, y quiero señalarles la cifra, ciudadanas y ciudadanos residentes en el extranjero. Para el caso de Colima estamos hablando de un universo que está en estado nominal de 3.358 personas que radican en el extranjero. Un aspecto muy importante en este ejercicio ciudadano es la participación de las y los mexicanos mayores de edad que residan en el extranjero. Y bueno, el Instituto Nacional Electoral los tiene muy presentes y por eso también ha implementado el sistema para que se pueda votar desde el extranjero, porque así lo prevé la Ley Federal de Revocación de Mandato, que podrá participar la ciudadanía residente en el extranjero mayor de 18 años, que cuente, el requisito es que cuente con credencial para votar con fotografía, ya sea emitida aquí en nuestro país o en el extranjero, que sea vigente. Para el ejercicio de la revocación de mandato solo podrá votar desde el extranjero, solo se podrá votar por vía electrónica, por internet. ¿Cómo se puede votar desde el extranjero en la revocación de mandato? Se debe de solicitar la inscripción en la lista nominal de electores residentes en el extranjero. Esto será del 5 al 25 de febrero de este año, y pueden ingresar a la liga www.votoextranjero.mx. Si la solicitud que hagan es procedente, a más tardar el 26 de marzo recibirán en el correo electrónico que proporcionen al momento de inscribirse su nombre de usuario y las instrucciones para que puedan acceder al sistema. Este voto electrónico desde el extranjero podrá emitirse a partir de las 20 horas del 1 de abril
y hasta las 18 horas desde el mes de abril, tiempo del centro de México, o sea, de la Ciudad de México. A partir de esa fecha y hora, las 20 horas del día 1 de abril y hasta las 18 horas del día 10 de abril podrá emitirse el voto de los residentes en el extranjero para la revocación de mandato. Y bueno, pueden checar su credencial para votar también en la página del Instituto Nacional Electoral, o pues viendo la vigencia de la misma en la propia credencial. Gracias, Adriana. Otro punto que me gustaría resaltar, aunque ya hicimos mención de ello, que a partir del 4 de febrero pasado, una vez que se emitió la convocatoria por parte del Instituto Nacional Electoral, se debió suspender toda la propaganda gubernamental, precisamente para que no tuviera un impacto sobre los consultados, sobre la ciudadanía, ni a favor ni en contra, sino que recordemos que se trata de un ejercicio de libertades, de condiciones que debemos asegurarle a la ciudadanía precisamente para que emita su opinión respecto a la revocación de mandato de manera debidamente informada, que es lo que estamos haciendo con ustedes, para que haya una comunicación, tengan datos, tengan información de lo que está sucediendo y qué es lo que van a atender. Aquí es muy importante señalar, porque luego es común escuchar que algún servidor o servidora pública digan, pues es que el INE nos obliga a detener los programas sociales. No, los programas sociales no se detienen, ¿sí? Lo que se detiene es la difusión de los programas, ¿sí? Eso es lo que se detiene, la difusión. Los programas sociales no se detienen. Cabe señalar que eventos masivos para la aplicación de un programa social no está permitido. O sea, eventos masivos para aplicar un programa social no está permitido, ni tampoco generar programas sociales de hoy para mañana durante el periodo del 4 de febrero al 10 de abril. Esos serían los dos detalles que vale la pena recalcar. Quedó definido por mi compañera Adrián precisamente que los temas de educación, de salud y en su caso protección civil están exceptuados. En el caso de Colima, el Consejo General exceptó 12 programas que fueron solicitados para su excepción. Había solicitado el Estado de Colima 24. De los 24, 11 de ellos estuvieron fuera de tiempo y también incluso fuera de forma, algunos de ellos, 11. Y uno que estuvo en tiempo y forma, que fue del Instituto de las Mujeres, de aquí de Colimense de las Mujeres, pues de aquí de Colima, disculpen, se me fue el término. También hablaba de un programa permanente que tienen ellos en cuanto a servicios, pero eso habla de la institución, no de un programa específico de educación y de salud. Entonces, por eso le fue rechazado o no le fue permitido, y por eso teníamos 13 que en tiempo y forma se habían logrado, solamente 12 de ellos fueron exceptuados y son los que seguirán al aire. Y estamos atendiéndolo a través del seguimiento del monitoreo que hacemos de radio y televisión en todo momento. Todos estos esfuerzos de comunicación y de información junto con ustedes van a estar reforzados por una cantidad considerable de spots en radio y televisión, en espacios externos o alternativos como espectaculares o en camiones y demás, para estar promoviendo la revocación de mandato. Y es de nuestro interés en el Instituto Nacional Electoral y en el Instituto Electoral del Estado seguir sirviéndole a la ciudadanía como lo hemos hecho desde hace 31 años, ¿sí? Y estamos de verdad muy entusiasmados
en este ejercicio de participación directa que por primera vez México echa a andar. Como cualquier cosa, cuando se empieza, se han dado ajustes para ello, pero sin duda creemos que este paso que estamos dando va a permitir la consolidación de este ejercicio, de esta herramienta, de esta llave de la ciudadanía, no es de los partidos. Chequen y verán la Constitución. Es una disposición y una herramienta constitucional y legal para la ciudadanía y poder definir una conclusión anticipada de un encargo de un servidor o servidora pública. Estamos ahorita, si gustan, hacemos un corte para manera de, si tienen alguna pregunta en específico respecto al tema, con gusto. Dos preguntas. ¿Cuántos colimenses avalaron este ejercicio? Y también, si dado el contexto actual de Colima, pues solicitarán algún operativo especial o el apoyo de las fuerzas de seguridad. Mire, en el caso de la primera consulta que me hace la compañera, es 21.151 colimenses o ciudadanas y ciudadanos en Colima, 21.151, solicitaron o firmaron su apoyo para que se llevara a cabo la revocación de mandato. Recordemos que había un techo básico para que esto fuera posible, y es decir, conjuntar el 3% del listado nominal nacional y que se diera la dispersión en al menos 17 entidades. Se logró a nivel nacional el 3.75% y la dispersión fue que lograban el 3% 25 entidades. En el caso de Colima fue el 3.85%, ¿sí? Sin problema. Ahora, de esos 21.151, de todos los rangos de edad que participaron para firmar el apoyo, es decir, desde los 18 años hasta el último ciudadano con edad vivo y en listado nominal, tenemos que todos los rangos de edad anduvieron en un promedio de 8 a 9%. Y las personas de 65 años o más fueron la cantidad más numerosa que firmó el acompañamiento de la revocación de mandato, siendo 3.836 con el 18%, es decir, el doble, ¿sí? Esto es importante. Y la otra, perdón, discúlpenme, me distraje, la otra pregunta era... El tema en contexto de seguridad. En contexto de seguridad. Mire, también muy buena pregunta. El contexto de seguridad, queremos enfatizar, el INE no es responsable de la seguridad pública, ¿sí? Es una responsabilidad de los gobiernos federales, estatales y municipales. Y justo en la respuesta que nos dio el 31 de enero, la Secretaría de Hacienda, donde le pedíamos la ampliación de recursos, nos señalaba que no era viable jurídicamente el poder otorgar recursos adicionales. Sin embargo, también nos dice que habrá un apoyo precisamente de las entidades del gobierno federal que participen en los trabajos de resguardo de la documentación e instalaciones, acompañamiento de personal, auxilio mediante equipo altamente calificado que vela por la salvaguarda de las ciudadanas y los ciudadanos que participan en los ejercicios organizados por este instituto, o sea, por el Instituto Nacional Electoral, entre otras tareas, y que estamos seguros que coadyuvarán en la realización del proceso de revocación de mandato. La Secretaría de Hacienda, no sé si esté calificada para decirnos acerca de la seguridad, pero la Secretaría de Hacienda fue la que nos lo dijo en el último párrafo de la respuesta del oficio, mediante el cual le contestó al Instituto Nacional Electoral que no había recursos, pero que todas las entidades del gobierno federal participarán en los trabajos de resguardo, particularmente en lo de las instalaciones, del personal, la salvaguarda de las ciudadanas y los ciudadanos que participen en los ejercicios. Entonces,
quiero considerar que la Secretaría de Hacienda, pues seguramente estaba en coordinación con los demás, y puedo citarle esto, que en el ámbito federal pues hay un compromiso. Y en su momento esperamos, si así lo considera la autoridad del Estado, el poder, en ocasiones anteriores todos los procesos nos han invitado a esas mesas. Entonces, ¿a qué vamos nosotros? Nada más a citarles la información básica y pertinente precisamente de la operación del día de la jornada electoral. Pero será responsabilidad del ámbito estatal, federal y municipal la seguridad de la ciudadanía. Pues muchas gracias. Sí, los invitamos a pasar acá abajo.